No hay nada mejor que servirle al Señor. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando ya en nuestro estudio bíblico acerca del libro de Efesios. Es una gran bendición que nosotros podamos ir a la palabra del Señor, y habíamos comenzado a mirar cómo el Señor trataba, y estábamos viendo acerca de Efesios capítulo 2. Y estábamos empezando, simplemente hicimos como una introducción para mirar acerca de la vida de nosotros en Cristo, ¿cierto? Que es una vida de bendición, pero tenemos que ver cómo el capítulo 2 va a empezar a hablar cómo Dios llegó a nuestra vida y cómo era nuestra vida antes de la conversión, una vida sin Cristo, y cómo empezamos a mirar la obra de Dios. No me voy a detener ahí, voy a mirar. Hablamos acerca de la muerte física, de la muerte espiritual que nos hablaban los textos que habíamos tocado en ese momento, y terminamos diciendo que todo el que no ha confiado en el Señor Jesucristo es una persona que está muerta para Dios, muerta aún viva en la tierra, y que esa era la vida nuestra. ¿Cuántos de nosotros estábamos muertos? Amén. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Muy bien, hablemos acerca de esos delitos y pecados, y quiero que leamos el verso 12 de ese capítulo 2 de Efesios capítulo 2 versículo 12. ¿Ya? Gloria al Señor. Venga por aquí, yo cojo mis ojos. Amén. Y dice la escritura: en aquel tiempo, porque está hablando acerca de la posición nuestra, que para los judíos éramos gentiles, cómo era nuestra naturaleza. Dice: estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí está diciéndole el apóstol Pablo, y diciéndonos a nosotros, hermanos, a los hermanos de Efesios y a nosotros: hombre, cuando nosotros, que no éramos judíos, estábamos en el mundo, no entendíamos nada de Dios. Enrique ahora, Leo ahora nos decía: es que esa gente, es que no buscaron de Dios, es que no entendieron a Dios. Exacto. La mayoría de nosotros no conocíamos de Dios. Amén. ¿O sí? No entendíamos la fe, no entendíamos la vida cristiana. Estábamos en un país donde se habla de Dios. Se supone que este país es cristiano. Se supone. Pero a la hora de la verdad, el desconocimiento nuestro de la palabra nos alejaba. Entonces el apóstol está hablándole a estos hermanos que llegaron al cristianismo, que no entendían el trato de Dios a través de los tiempos, porque es lo que está hablando él ahí. Hay que ir al contexto para entender lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Entonces él dice: sí, ya los judíos entendían que Dios tuvo pactos con ellos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los pactos? Cómo fue cada uno de los pactos que Dios hizo con ellos. Entendimos claramente qué es un pacto, que un pacto no es que yo estoy cogiendo $50 y diciéndole a Dios: yo quiero que usted haga esto y yo lo voy a pagar porque lo haga, sino que es Dios el que lo hizo con el pueblo de Israel, lo llevó a través de todo un proceso, y que dentro de las promesas Dios les había hablado acerca de la salvación, que iba a mandar al Mesías, ¿cierto? A Jesús. El término Jesús es Salvador. Yeshua es una contracción de Josué, y quiere decir que a través de Jesús iba a salvar a su pueblo. Pero al rechazarlo el pueblo de Israel, nosotros hoy tenemos la posibilidad de recibirlo, y es lo que el texto está hablando. Entonces vivíamos y nuestra vida era sin Dios. La condición nuestra era muertos, como lo decíamos la semana pasada, como la gente que no tiene al Señor y que pasan por ahí, ¿no?, de puros cadáveres andando. La gente que no tiene a Cristo, así sean muy buenas personas, están muertos. ¿Muertos en qué? El texto desde el versículo 1 nos venía hablando que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, antes de nosotros llegar a Cristo, y de cualquier persona, aún si a través de los live
hay alguien que no conoce al Señor y no está viendo, yo quiero decirle que usted está muerto. Y por eso la vida que lleva. Muertos en delitos y pecados. Los delitos y pecados nos separan a nosotros de Dios. El pecado es lo único que no nos deja acercarnos libremente delante de Dios. Ese es un estado de muerte. Mientras la gente esté en el pecado, están separados de Dios. Dios quiere que el hombre se acerque a Él. Pero el problema de nosotros, del ser humano, realmente siempre ha sido ese. Y siempre será el alejamiento de Dios. Una de las dificultades que uno tiene con las personas que conoce es que la mayoría de la gente cree que son buena gente. Lo decía el jueves, creo. Uno sale a la calle a hablarle a la gente de Dios y la gente que le dice a uno, no me hable a mí, váyase para el parque a coger los alcohólicos del parque Sabaneta. ¿Para qué me lo va a decir a mí si yo no hago mal a nadie? Yo no robo, yo no mato, yo no hago otras cosas. El problema del hombre no es ese. El problema del hombre es el alejamiento de Dios. La persona puede ser muy buena gente. Hay cristianos que se confunden y no tienen conceptos claros frente al pecado. ¿Y sabe qué dicen los cristianos? No. Esa señora, pues evangelicemos, pero vamos donde la gente mala, porque a esa señora lo único que le falta es que venga a la iglesia, no más. Lo único que le falta es que cargue la Biblia y que ore y que busque de Dios, pero prácticamente esa señora, si llega el evangelio a esa señora, se ganó Dios la lotería con esa señora. Conceptos cerrados. ¿Por qué? Porque el pecado es inminente a todo ser humano. Todo ser humano es pecador. Ya lo vemos en Romanos 3:23 y bueno, en todo el contexto bíblico, pero es un texto que encierra una gran doctrina y es que todo ser humano está esclavo del pecado. Ahora, entonces, ¿qué es lo que la persona debería de hacer? La Biblia dice que la gente está en delitos y el término delitos es un término griego que es paratoma y quiere decir deslizarse, caer, tropezar, descarriarse, ir a tumbos. Hay un peligro muy grande y ya no solamente me refiero al que no ha aceptado al Señor. Me refiero, por ejemplo, algo pequeño. Yo no sé si usted notó, y si fue solamente por los lugares donde yo pasé. Yo ayer salí de aquí a la iglesia tarde y al caminar por Sabaneta, oiga, la gente se acabó el coronavirus. No acaba. Este es un ejemplo de que acabo de resucitó el coronavirus la semana antepasada, ¿cierto? Dios lo levantó. Fue uno de los pacientes que llegó al hospital con coronavirus, sí. Pero la gente ayer era así. Amanecieron por mi casa y eso se oía por allá, los equipos. Y la gente toda la noche rumbió y amanecieron, en la casa amanecieron, haga de cuenta todo esto de cerveza, pero ya no cervecitas de las que uno tomaban ahí, cervetones, ¿cómo llaman eso? Pilsenol. Este sí sabe de eso. No la tomo, pero sé que es así. Pero no solamente la gente de afuera. ¿Cuánto creyente en esa efervescencia y calor puede descuidarse y no darse cuenta? Es que es más fácil que uno se convierta a ellos que ellos se conviertan al Señor, pues a través de uno sea el instrumento de Dios. Es más fácil que alguien se descarríe que alguien venga a los caminos de Dios. No porque cueste mucho, porque es un regalo la salvación, no cuesta. El problema no es que yo sea salvo. El problema es que yo entienda que es la salvación y yo me mantenga firme bajo los principios de fe y viva bajo los principios de fe para que esa salvación en nosotros cada día, porque hay mucha advertencia bíblica. Eso no es de que ya recibí al Señor y ya, y yo sigo, no, debo de entender que es esta nueva vida. Entonces, este concepto que está hablando la Escritura en este lugar, ¿cierto? Nos está hablando de ese caer en esos delitos, ese resbalarse, lo podemos hacer algunos de nosotros.
¿Qué tenemos que hacer? Mirar cómo estamos andando. Mirar cómo estamos caminando para no deslizarnos. Es un peligro. Por allá anoche me llamó la hermana de uno de los muchachos que tuvimos allá en el hogar. Ay, estoy preocupada. Como a las 8 de la noche, ¿qué pasó? Ese muchacho llegó de trabajar, me pidió 20,000 pesos, creo que tenía otros 30. ¿Y qué pasó con el muchacho? Se fue. Tantos años en el alcohol, en las drogas, se fue a celebrar el amor y la amistad. Ay, ¿con quiénes? Dejó un teléfono. Yo me fui a buscar por aquí. No lo encontré ni en las curvas. ¡Un peligro! ¡Un peligro! ¿Por qué? Dios es misericordioso. Pero la pregunta es, ¿y dónde estamos nosotros? Tenemos que cuidarnos. ¿Amén o no amén? ¿Qué hace un cristiano a las 8 o 9 de la noche con gente que no conoce de Dios celebrando amor y amistad? ¿Cómo se celebra eso? En el mundo. Por eso nosotros tenemos que ir al mundo a afectar al mundo. Somos luz en el mundo. Yo no estoy diciendo que nos volvamos ermitaños, pero nosotros tenemos que cuidarnos de no resbalar. Entonces hay lugares para nosotros que no nos convienen. Y esos lugares no necesariamente son lugares de vicio. Puede ser donde nuestras familias están. Recuerdo un hombre que es de Dios, el pastor Jaime Beltrán. Él tiene una iglesia, va como 6,000 personas por allá en Bucaramanga. Y él cuenta en su historia que cuando él llegó al evangelio, pues él se retiró mucho de la familia. Error. Para mí, a la luz de la Biblia, es un error decir, es que nosotros somos su nueva familia. Yo tengo una familia. Yo tengo a mi papá, a mi mamá, que son mi familia. Y nosotros no podemos aislarnos de nuestra familia, porque amamos nuestra familia, necesitamos traer la familia al Señor. Pero necesitamos ser sabios en ganar nuestras familias. ¿Cierto que sí? Entonces, en ese caso, el hombre contó que los primeros años los pasó, el primer añito, se convirtió y él mismo llegó diciembre y la familia esperándolo para partir el marrano y las cosas, y estaban las gentes, dice que había mucha cerveza en su casa en eso. Entonces se fue para la iglesia y había vigilia 24 y 31 y quedó en la iglesia. Pero al siguiente año la familia le dijo, no, que tan malo, que vea. Entonces le dijo a la esposa, mi amor, nos vamos para pasar 24 y 31. No, yo no. No vamos a pasar 24, no. Entonces él le dijo, pues yo voy con de la familia. Bueno, y ella se fue. Él bien joven, bien titino, bien aparenta, pues y uno en el Señor se pone más bonito. Eso, mi hermana. Estamos más lindos. ¿Sí o no, Nico? ¿O Leo? ¿Sí o no? Estamos preciosos para Dios. Y para el mundo también, cuidado. Entonces él se fue. Y él cuenta que era en Bogotá, muy lejos, a pie, como las distancias de Bogotá muy largas, como 4, 5, 6 horas. Él se fue para allá. Cuando, mientras la esposa estaba por allá en la vigilia en la iglesia, él se quedó allá y llegó una muchacha desde que lo vio, este es el mío. Mi amor, ¿qué tal? ¿Bailamos? No, niña, no. Y él a punta de Coca-Cola. Y en esa aburrición, que lo único que había era... rumbo. Y él y ella, venga mi amor. Y ella empezó a beber y a verlo. Entonces ella le dijo, bueno, es que a usted no le gustan las mujeres o qué. Dígame si es que usted es del otro equipo. No de Junior, ni el Millonario, ni el Santa Fe, ni el Nacional. Dígame. Se le quebró la mano izquierda. ¿Y sabe qué pasó? Que él le dice, no, es que lo que pasa es que yo soy cristiano. Y ella le dijo, ¿usted es qué? Cristiano. Si usted es cristiano, ¿qué hace en el baile? Y que él sintió como que ¡pah! Entonces de ese lugar arrancó a pie. La esposa llegó de la vigilia, se acostó a dormir, los hijos, y a él le tocó caminar casi 6 horas porque un día de esos el transporte público malo. Y cuando él llega a la casa, ya estaba ella contenta, había pasado un tiempo con la familia de la fe, pero no es nuestra familia física, aunque pertenecemos a una familia. Amén. Somos la familia en el Señor, pero no somos la familia. Entonces ya la familia de nosotros
ya no tenemos otra familia, no. Entonces cuando estamos hablando de esto, este desliz, estamos hablando de salirse del camino. Él esa noche se sintió descarriado, se sintió muy mal, tuvo que pedirle perdón a Dios, porque en su relación con Dios, él sintió que no amó a Dios, como no le manifestó a Dios ese amor que sentía. Él está en el pecado, no, pero dejó de disfrutar de la fe, de crecer, de disfrutar de su esposa y sus hijos, y pasó un momento de vergüenza, de dolor, de tristeza y de angustia. Se deslizó, no cayó. Dirán algunos, no hermano, pero ahí no pasó nada. Eso a él le sirvió, y él dice, nunca más en mi vida volví a una cosa tan horrible. Gracias a Dios no volvió a la vida pasada. Pero lo más importante nosotros es que tenemos que entender que el concepto de pecado en nosotros ahora no es el concepto de pecado que teníamos antes. No, pastor, estuve allá pero no me tomé un trago. Solo Dios conoce lo que pasó por aquí y en su corazón, para que él pudiera decir, me tuve que arrepentir. Es más, el concepto de pecado es saber hacer lo que, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya se le suma como pecado. Ese es el concepto de pecado. Entonces el concepto de pecado no es fumarse el varillito aquel, mis queridos hermanos, que vienen sino que el concepto de pecado es dejar de hacer lo que debo de hacer en Dios. En mi relación con Dios siento que algo se sale gracias a Él y a algo que la Biblia le llama a la gracia, ese regalo de la salvación que Dios nos da, que esa gracia nos cubre. No andamos como con ese miedo de andar pecando, no, pero tenemos como ese semáforo y el Señor a través del Espíritu Santo nos va a guiar. La Biblia dice que cuando estamos en el pecado, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero ya en el Señor, ese fue el primer paso de la obra del Espíritu Santo. Ya en el Señor, el Espíritu Santo nos guía y nos muestra esas situaciones para que no nos deslicemos, no fracasemos y no salgamos del camino, no nos separemos de esa buena relación que tenemos o que deberíamos tener con el Señor. Por allá en Romanos capítulo 4, en el verso 25, la Escritura nos dice que Cristo fue entregado por nuestros pecados y por nuestras transgresiones, y que Dios, cuando resucita a Cristo de los muertos, nos dio la justificación. O sea, Cristo murió por nuestros pecados. Venga, yo me quiero detener ahí porque tengo gente nueva hoy. Porque la otra es lo que nos enseñaron en la tradición romana. ¿Qué nos enseñaron? Que todos somos hijos de Dios. ¿Cierto que eso nos enseñaron? ¿Cuántos creen eso? No. Ah, eso sí. Todos no son hijos de Dios. Su mamá inconversa no es hija de Dios. Por eso yo le decía, es ilógico yo salir a ganar el mundo y no arrancar con mi familia y orar por mi familia. La decisión es personal, pero yo podría empezar a orarle a Dios que coloque un medio. Ya tengo que entender que cada persona debe tomar la decisión. Usted no vaya a decir, no, es que yo sé que el Señor me la tiene que dar y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Cierto que eso nos han enseñado? Mateo 18, no, acuerde que está hablando del problema de esos dos hermanos, que donde hay dos o tres arreglando un problema, ahí está el Señor. Y cuando ellos arreglan el problema, si no se arregla el problema, quedan atados, se queda atado en el cielo. Lo mismo en la persona, es la persona la que toma la decisión. Nos ha de doler que nuestra familia se pierda, pero no está en nosotros. Así usted ore y ayune. Si la persona no toma la decisión es individual. Personajes como Judas estuvieron al lado del maestro, Es que no estuvieron en cualquier parte y se perdieron. Tomaron la decisión, o sea, cada persona toma su decisión frente a él. Pero note esta situación. Entonces, hablando de esta posición frente a lo que nos está enseñando la palabra. Entonces, todos no son hijos de Dios, ¿cierto?
Criatura. Lo pisa un carro. ¡Ay, pobre cristiano! No, abuela, era ateo. O era musulmán. No creía en Cristo. No era cristiano. Recibimos la bendición de Dios, creemos en el Señor y somos hijos de... ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? Ah, yo sí lo creo. Y no faltará el que diga, yo todavía necesito un poquito. Puede ser que sí. Lo necesito, estoy como en esa decisión por el Señor. Entonces, cuando estamos viendo eso, Él muere por nosotros, los que lo hemos recibido, los que lo hemos aceptado, y hoy tenemos la confianza y la certeza, y en el corazón está, yo soy hijo de Dios. Y es una bendición que ha sido, y usted no es hijo de Dios por ratitos. Ahora hablamos de esos deslices, o de esa posición, ¿cierto? Pero cuando yo soy hijo de Dios tengo la certeza en Él, y puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Porque no falta el creyente que cree que es hijo de Dios a raticos. Usted no ha ido a comunidades donde la gente todo culto tiene que orar por liberación. Ay, vea, yo necesito que oren por liberación porque es que esta semana ya dejé de ser hijo de Dios. Pues los hijos míos son hijos míos. El problema con los hijos míos es cuando manejan mal, que hay que reprenderlos y que tienen que pedir perdón y que Dios ha de perdonar nuestra vida y el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos convence de que somos hijos de Dios o no. Y cuando yo caigo, ¿qué puede pasar con mi vida? O cuando caigo de la gracia de Dios, ¿qué sucede con mi vida? Sí, pero hay alguien que me dice, ojo, entonces me acerco a Dios, presento mi vida, no es una excusa para vivir el pecado. La gracia no es excusa para vivir el pecado, pero es una bendición muy grande estar en las manos del Señor. Amén. Entonces, también nos dice por allá en 2 Corintios capítulo 5, que usted lo puede mirar cuando estábamos estudiando 2 Corintios, bueno, hay que seguirlo estudiando continuamente, pero en el capítulo 5 de 2 Corintios, cuando Pablo estaba, todo el capítulo 5 él defiende lo que es el ministerio, la obra, el servicio a Dios. Y cuando estaba hablando acerca de eso, él está hablando acerca de la obra que Dios hace. Y entre el versículo 11 y el 21, está hablando de qué es lo que mueve el servicio a Dios. Y dice que Dios está reconciliando en Cristo al mundo y que Él no les tomó en cuenta sus pecados y a nosotros nos ha dado esa misma encomienda que Cristo tuvo en la primera instancia, que era de reconciliar el mundo con Dios. Si nosotros somos conciliadores o reconciliadores o instrumentos, o como dice también en el 20, somos embajadores de Él hacia el mundo, nosotros tenemos que ser buenos embajadores. ¿Amén o no amén? Amén. La gente en nosotros, ¿qué ha de ver? ¿Qué ha de ver la gente en nosotros? Los frutos de tener a Jesús en el corazón. Entonces, si nosotros estamos con el Señor en el corazón, somos instrumentos de Dios, debemos de madurar en la fe. No podemos quedarnos como los niños. ¿Usted ha visto una persona, bueno, un niño? ¿Qué sucede con el proceso de la vida? El niño está, por ahí el niño. Eso, va. ¿Cuánto tiene la niña? 10 meses. Ah, todavía no habla. ¿Ya camina o no? Espere que empiece a caminar, qué peligro. Ahí es donde hay que colocar barreras y eso. Es un bebé. Cuando quiere comer, ¿qué hace esa niña? Esto que estamos en el culto, ¿cuál culto? A mí me dan lo que le estén dando, el biberón o el seno. Me tiene que dar, y si no, me enojo. ¿Sí o no? Sabe que la Biblia enseña que nosotros, antes de llegar a ese punto, somos esos bebés. Aquí hay gente que llora cuando le falta el biberón, porque le piden a Dios y Dios no les da, porque quiere que las cosas sean ya, y se enojan. Y Dios mío, es que ya. Bueno, y uno habla con el hermano, que es que estoy enojada con el Señor, porque le pedí una cosa y no me la dio.
¿Pasa o no pasa? Hay gente enojada con Dios. No, dame paciencia. A ver, yo miro, aquí hay gente que me ha dicho que están bravos con Dios. Y yo le dije, usted verá, problema suyo. Un bebé. Porque un papá no le va a dar al hijo lo que el hijo quiere. ¿O sí? Mana Dorita, usted tiene 2 nietas. Yo no sé si su hija sea de las alcahuetas. Hoy en día las muchachas a veces son desubicadas. Pero usted le daría de almuerzo a una nieta, bueno, de almuerzo no. Bueno, ¿cuántos años tienen? La una tiene 3 y la otra 6. Muy bien, usted le daría a la de 3 de almuerzo una hamburguesa. Nunca. ¿Qué le daría? Poquito. Ah, pero ella qué quisiera. La hamburguesa. O papitas con salchichas. No. El padre que ama a su hijo lo guía, lo orienta, lo disciplina. ¿Y sabe qué está haciendo Dios con usted? No le está dando lo que usted pide. Entonces aquí hay más Dios lo que Dios mío, ese empleo era mío. Yo lo arrebaté. ¿Cómo es que? Yo lo... No es confesar. Yo lo decreté. Hay que mirar los decretos de Dios y cómo Dios decreta. Y nosotros, es que decretando. Yo decreté que eso era mío. ¿Y Dios qué decretó? No sé por qué no me lo... decretó que no era suyo. Tan lindo Dios. En el momento uno zapatea. ¿Cierto? A usted le ha pasado, y me ha pasado que no ha pasado lo que yo quiero. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué pasa? Nada. Pero cuando pasan, ¿recuerdan? Una vez que yo iba a viajar y que el Señor permitió que el carro se fuera 10 minutos antes y yo me le reboté a los de la flota y todo, y cuando a las 2 horas pasé por ahí, eso, todos estaban casi muertos, habían herido y todo, y cuando yo miré todo eso, ese enojo que tenía yo con Dios, llegué que es que, ay Señor, tan lindo usted conmigo. Pero Dios es tan lindo que nos entiende. Bataleamos como los niños y Dios nos sigue amando. Pero no nos va a dar lo que pedimos. Entonces, en esa posición, Dios nos va a llevar a un punto donde nosotros entendemos la vida espiritual. Y podemos reconciliar al mundo porque lo vemos y decimos, ay, qué pesar. Así era yo. Yo miraba a estos muchachos en el centro arriba y veía cómo me manejaban. Y yo tenía un compañero, el compañero sí era muy gritón, ¿cierto? Que yo no gritaba, pero cuando yo decía no, era no. Pastor, que no. Y ellos sabían, eran Pastor César. Él no grita, pero no nos da lo que pedimos. No. ¿Por qué? Después sabrán. Y los que crecieron, bien. Los que no crecieron, por ahí siguen. Esta semana veía uno, se salió de allá, trabajó en construcción, Dios abrió una puerta, le dieron curso de alturas, de todo, para irse a trabajar. Y lo vi por ahí tirando licor antier y vendiendo que es que confites. Ay, ¿qué pasa contigo? Vendiendo confites. Después de tener un buen empleo, pues un empleo para él, en su necesidad. Tú eres llamado para llegar a ser reconciliador. Pero debes crecer. Porque si te quedas como un niño, el nacimiento de los niños es precioso. Yo recuerdo mi primer hijo y cuando empezó a hablar, ¿usted no ha visto los papás que somos como tontos? El niño sabe y que es que ¡ay, ya dice papá! Al papá, él estaba uniendo los labios y salió la vuelva a decir papá, digo papá. Ay, ya no dijo papá, pero él había dicho papá. Lindo. El niño de tan lindo. ¿Y qué tal si ese niño crece y a los 10 meses, a los 15 meses, a los 5 años, esa ambición para papá? Porque no se va a desarrollar. Porque quedó con un bebé. Hay un problema y uno dice, Dios mío, entonces cuando yo me muera, ¿qué va a hacer de mi hijo? Ayer cumplía 26 años Eliana. Yo conocí a Eliana, ¿cuántos años la conocí? ¿De 12? Más.
o 14. Tenía como 13 años cuando se la conocí. Sí, y era una niña, una bebé, Amén. que tenía un problema, Dios se la llevó. Yo sé que el dolor de Dora, ella me dice, cada que llega la fecha, pues es mi hija y la amo. Pero yo le digo, hermana Dora, gracias al Señor porque murió en Cristo, usted también, bueno, ya estaba, pero de una u otra manera entendía algunas cositas. Y yo le decía, hermana, bien, porque el día que usted deje de desistir, no dejo un peso, ¿cierto? Porque era un peso, ¿quién me la cuida? O no, usted nunca pensó en eso. Si yo falto, ¿qué le pasa? ¿Quién me cuida a mi hija? Tan lindo Dios. Amén. Pero ¿sabe qué? En la iglesia yo veo a más de uno así. Mira al que tiene a su lado y dice, ay, yo soy un kikikukukugaga. ¿Cómo soy yo? ¿Cuántos niños hay aquí especiales en el Señor? Se quedaron pequeños. No han crecido. Usted no nota que llega la gente, aquí ha llegado gente, y eso pasan por el lado de uno. O sea, uno los ve y van creciendo, y, ay Dios mío, ¿y yo qué? ¿Y usted qué? Mire qué hace esa persona, y usted no hace. Yo recuerdo que yo, gracias a la misericordia de Dios, siempre como músico, siempre estuve en grandes ministerios. Entonces yo que llegaba a la ciudad, que Tele Osborne, y vaya, toque con Tele Osborne, pum, y uno andaba con todos los ministeriotes. Que llegaba en esa Montesi, en esa época, eso era el último en Guaracha. Él ha cambiado posiciones bíblicas, pero bueno, ahí está Montesi predicando. Y yo salía con Montesi, que vamos para Bogotá con Montesi, ay, para donde sea. Que una campaña con Oscar Medina, que es un hombre de Dios. Oscar es un muchacho, un hermano ya mayor, pero la gente Oscar tenía una relación con Dios muy linda. Y andar con él era, yo crecí más con Oscar que con otros grandotes. Y entonces una vez nos sentamos los músicos que anhelábamos servirle al Señor y decíamos, oiga, esos hombres tienen que hueler a algo, se bañan con una esencia especial. No, algunos tenían los errores humanos, que si los hubiéramos visto desde el principio no hubiéramos hasta descarriado si no hubiéramos conocido al Señor. Pero eran seres humanos que amaban a Dios. ¿Qué tenían esos hombres que no tienen otros? Su relación con Dios, su intimidad con Dios. Hombres comunes y corrientes en las manos de Dios. ¿Ustedes han escuchado hablar de Spurgeon? Hermano, Dios revolucionó. A ese hombre le llegaron a dar hasta ser el primer ministro de Inglaterra. ¿Fue Inglaterra? Sí. Y el hombre hasta expresó eso. Pero yo a gente de Estados Unidos en barco hasta allá, porque en esa época y todo, el Coliseo nunca más lo volvieron a llenar como él lo llenó. Y él decía, pero ustedes ¿qué hacen aquí? ¿A qué vienen a ver aquí? Él sentía que él era un carboncito que cuando el Señor lo tocaba ardía. Son hombres sencillos, pero en las manos de Dios son unos instrumentos inmensos. Tú eres una persona sencilla. Deja que Dios arda en tu vida. Vemos la naturaleza nuestra pecaminosa. En Romanos 5 habla de ese primer Adán, pecaminoso. Y nosotros venimos de ese primer Adán. Todo el mundo aquí tiene naturaleza del primer Adán. Amén. Yo no entiendo, a la luz de lo que estamos estudiando, sencillo, cómo algunos de nosotros extrañan y, ay, pastor, sí, ay, un ejemplo, ay, que Leo se descarriara, se descarrió Leo, ¡ah! Lo vi bebiendo, y no lo vio soplando, no, no, ahí va, pues normal, hasta soplando lo vas a ver, ay, lo vi con otra mujer, ¿y cómo era su vida antes del Señor? Con otra mujer. ¿Está descarriado? ¿O no? Usted se descarría y usted vuelve a las mismas andanzas. Entonces, ¿qué es lo raro que vemos? Y yo no sé, a veces veo que como pueblo del Señor, usted no nota que hay hermanos en el Señor y hasta comunidades que el hermano cayó en pecado y ese hermano quedó marcado, estigmatizado. Ahí viene ese
y usan términos, son maldicientes, porque decirle a un hermano maldito o maleado, hijo de ellos, ese diablo, ¿no lo vemos? ¿O no? Nosotros no somos una comunidad que vivimos gozándonos en el pecado, pero creo que si alguien de la iglesia llegase a una situación de esas, somos, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Que somos qué? Reconciliadores. ¿Qué hay que hacer con ese hermano que cayó en pecado? Pecado. Ahí viene ese pecado. Párense en la puerta, me dan el favor y no me dejan entrar a ningún pecador. Es impío. Si yo llego a decir eso, no me dejan entrar a ningún pecador y el hermano es parado en la palabra, pastor, para afuera. Mi naturaleza, hasta que yo muera, ahí está. Yo tengo que necesitar de la gracia de Dios, mientras la gracia de Dios me cubra y Él me guíe. No es que estoy teniendo una excusa para vivir el pecado, pero estoy viendo que es solamente su gracia la que nos sostiene. Amén. Ayer me dio una noticia muy duro. Yo no sé si ustedes han oído hablar a Charles Stanley. Hablaba mucho por BBL. Charles Stanley. Le acaba de decir a la iglesia, ya, muchas gracias. 50 años predicando el evangelio. Mientras le dijeron a Charles Stanley, oye, ¿y usted qué va a seguir haciendo? Predicando. Más que yo no estoy al frente ya estoy muy viejo. Le voy a dar el espacio a... Pues van a venir nuevas generaciones y hay otros que se van a levantar, pero ya llegó el tiempo, pero seguiré. Ay, yo, bueno, menos mal, lo voy a ver en contacto, porque no, yo sé que... Algunos saben qué estoy diciendo esto en su programa. Estamos llamados a eso. Cuando usted sea perfecto, el Señor se lo lleva. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor se lo lleve? Amén. Dedíquese a Dios completamente y nos va a llevar. Como Elías. Vale, hermano, usted no es perfecto, hermano. No se lo llevó a 20 días. No, el Señor quiere hacer algo en la vida de Juancho. Amén, ¿cierto? Entonces nosotros dice la Escritura que tenemos redención a través de la sangre de Cristo y dice la Sagrada Escritura que no solamente es la redención, sino que dice que el perdón de pecado según las grandes riquezas de nuestras propias fuerzas. El texto dice que las riquezas de la gracia de Él. Hermano, Dios es tan grande. Y gracias a Dios por la grandeza de Él, porque ¿qué sería de nosotros sin la grandeza de Dios? Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos, Efesios 2, ahí el versículo 1, cuando estábamos, es que Dios no nos dio vida cuando nosotros llegamos al Señor, porque es que nosotros necesitábamos, yo decidí en el corazón buscar de Dios. ¿Cuándo llegó Dios a su vida? La mayoría de nosotros, debemos decir, llegó en el momento más, ¿cómo decían los muchachos? En el momento, ¿cómo llegó el Señor a su vida, hermana? En el mejor momento. Usted estaba consagrada, buscando de Dios y Él llegó a su vida. ¿Y? Usted tuvo que irse por allá, para España, bien. Sí, allá sufrir la seca y la meca para que el Señor le quitara ese alcoholismo. ¿O no? Usted no estaba haciendo milagros. Tranquila que yo estaba en las mismas. Todos. Dorita llegó en el mejor momento. En el peor momento. En el peor. Mana, no, la hermana era del campo, allá entre las gallinas y todo, 16, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo? La mujer se salva teniendo hijos, dicen algunos. E interpretando mal el texto bíblico. No, estaba mal. Quique, estabas en la buena. No, pero Miguel sí. Miguel era de los... Tiene cara de esos... siervo de María Angélica. Ah, no, quede callado. Quédese callado mejor. Aquí hasta los más santos en ese momento no eran santos. No, hay algo que nos trajo al Señor.
y que nosotros hoy que estamos en el Señor le dimos gracias. El apóstol dice gracias por su don inefable. No, es que lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿cierto? Porque la Escritura dice también en Colosenses capítulo 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, no arrepentidos, porque la circuncisión recuerda que era la limpieza que tenían que hacerles en el prepucio, porque estaban en el desierto y ahí se les acumulaba arena del desierto y eso podría dar una infección. ¿Qué es eso? Significaba circuncidar, era quitar esa parte. Primero había un pacto con Dios, pero también era de que era una forma de que el pueblo fuera limpio en aquel lugar y preservado por Dios, la misericordia de Dios. Ya no hay que hacer circuncisiones. Sí hay una circuncisión, la del corazón. Entonces dice que cuando estaba muerto en vuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Él y perdonó todos nuestros pecados. Qué bueno cuando uno tiene perdón. ¿Sí o no? Esta mañana veníamos para acá y había un viaje de tráfico por ahí en Sudamérica. Y parando, y yo, aquí nos van a dejar media hora y tenía que llegar temprano. Ay, pero yo decía, los papeles, no, al día, todo al día, todo, el escrito, todo al día, el botiquín, todo al día. Lo único es que me demorara. Hasta los últimos partes en esa los logré pagar. Entonces yo decía, ni me van a cobrar, ni me van a decir monten ese carro que ya está embargado. ¡Nada! Y yo pasé así y lo saludé. Y ellos no sabían, me saludé, que era el señor encorbatado, quién sabe. Y yo, voy en paz. ¿Usted no ha visto cuando alguien le debe la autoridad y pasa un policía a media cuadra? Voltea la cabeza por otro lado. Yo recuerdo cuando yo llegué, la iglesia donde yo nací era una iglesia de Asamblea de Dios, y a mi pastor le gustaba, bueno, nos gusta traer hombres que le sirven a Dios, y él trajo uno de Ecuador, César Guzmán. Yo no sé quién lo conoció, él cantaba y era evangelista, era bueno, pero ese hombre tenía una mirada, Mano Robinson, ¿sí o no? Tenía una mirada, y Dios lo usaba, tenía dones espiritual. Yo creo en los dones espirituales, yo creo en el abuso de él. Y el Señor lo usaba y decía, hermana Dora Granda, sí, sin conocerla, no era brujería, y Dios daba una palabra muy bíblica, y también pecados eran descubiertos, y fue lindo porque muchos de la iglesia pudieron acercarse. Dios lo usó de una manera muy linda, no destruyó, entonces ahí es donde uno sabe que Dios está en el asunto. Y resulta que el segundo día que llegó y el primer día el Señor había hecho muchas cosas lindas. ¿Sabe cómo era la gente? Así, él pasaba y eran así. Y cuando él predicaba, nadie lo miraba a los ojos. Todo el mundo era, y él era mirando hacia, cuando él volteaba la cara, o la gente se escondía detrás del otro, o la gente hacía así. Todos tenían miedo de que lo mirara a los ojos y le dijera, David, ¡ah! Todos estamos así. ¿Por qué nos gusta venir a la iglesia? Que el Señor nos hable y nos dé palo. Miren cómo estamos hablando de suave hoy, pero algunos de nosotros no nos estamos sintiendo muy cómodos hablando de la gracia, porque se está hablando solo de gracia. Entonces hay gente que dice, esa gente va a la iglesia y le gusta que les den varillas, son masoquistas. Hay cultos donde hablamos más de nuestra situación de pecado. A mí hay gente que se ha ido a la iglesia y me ha dicho, pastor, yo llego a la iglesia y usted me hace sentir el peor pecador del mundo. Ah, qué bueno. No, yo me voy para otra donde no me hagan sentir tan mal. Ah, bueno, no, aquí sí el objetivo es hacernos sentir así para necesitar la gracia de Dios. ¿O no? Porque la realidad de la vida es que dependemos de Él. Imagínate, el concepto de pecado es una palabra griega que es amartía. Errar en el blanco, perder en el blanco o no dar en el blanco. Nosotros no dábamos bola en nada. No lo lográbamos. Yo recuerdo, el hijo mayor mío ya va para 30, 29.
Y yo, al acercarme al Señor, tuve que decirle, el peor papá del mundo, ¿cómo se llama? César Castaño. Me encanta Dani de Ríos que dice, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Tú eres, humanamente hablando, el peor. Tú eres el peor. Pero Él que está en nosotros es el mejor. Ahora Juan, ministrando, decía que éramos malos, que no había nada bueno en nosotros, y más de uno, pero ¿cómo así? Venga, que es que yo ayuno, yo busco de Dios, yo soy tan bueno. Efesios nos muestra una vez más. Y ese capítulo 2 de Efesios nos tiene que llevar a eso. Hombre, es que nosotros, humanamente, lo que hay en nosotros no es bueno. Hay un paralelo con Pablo en Romanos. Que en Romanos, Pablo termina, oye, Pablo, San Pablo, el apóstol Pablo, al que todos admiramos hoy. En la época que él era Pablo, hasta las iglesias le cerraban, 14 años después de que estuvo por allá en Arabia, le cerraban las puertas al hermano Pablo porque Pablo no era, todavía les daba miedo de Pablo. El gran apóstol Pablo, en esa condición de vida, tenía que reconocer para su vida la gracia de Dios. El gran apóstol Pablo. Y uno mira a Pablo y dice, ay, yo no sé, yo lo miro a él y digo, ay, Dios mío, él es un ser humano, no es Dios. Oiga, ¿cómo hizo Dios para abrir obras con Pablo? ¿Ustedes cuántos han abierto iglesias? Ninguno. ¿Cuántos nos han acompañado a abrir iglesias? No habrá sido uno que nos ha apoyado en la apertura de 2 iglesias, ¿cierto? Eso es más duro que 2. Pablo abría iglesias en todas partes. Yo no entiendo. Dicen que papá Dani de Ríos abrió 50 iglesias antes de morir. Benito se llamaba. 50 iglesias. ¿Cómo hacen? Y la gente cuando murió lloraba. Gente que amó a Dios. No son ellos, es Cristo. Hoy usted y yo estamos aquí. Yo no sé cómo hemos venido. Alguien diría, vea, cuando salí de la casa me dijeron, hipócrita, váyase para allá, vaya de sepulcro blanqueado. ¿Le pasó eso a usted hoy? ¿Tuvo conflictos con su familia ayer? ¿Viene en crisis porque usted no es el santo que quería ser? Bienvenidos. Ustedes saben a dónde van los pecadores. Leo, ¿a dónde van los pecadores? A la falla muerta. No, mijo, a palabra y renovación a recibir la bendición de Dios. Porque en esta hora usted le dice al Señor Dios, ay, yo te necesito. Necesito que tu gracia me cubra. Hermano, yo sé que a veces nos duele ser nosotros mismos. Nos duele medirnos con la medida de Dios, porque nos sentimos tan poquitos. Pero Dios es especial. Señor, en esta mañana, que tu gracia nos cubre. Nos acercamos dándote honor y gloria. Queremos decirte, Dios, que te necesitamos. Queremos decirte en esta hora que tú eres tan especial. Había una necesidad de congregarnos y de llegarnos a ti juntos, a pesar de nuestra relación individual, como comunidad, oh Dios, y mirarnos en el espejo de aquel que tiene características como las nuestras, pero que se goza en ti y que tu gracia se derrama sobre él. Ayúdanos a caminar, Señor, en comunidad. Gracias por podernos reunir, Señor, para bendecirte, para glorificarte, para darte honor y gloria.
nosotros alguien haya venido en esta hora y quisiera decirle al Señor, aquí te entrego la carga que traigo en esta hora. Solo usted conoce la situación por la que está pasando. Queremos orar por ti. Levanta tus manos ahí donde estás. Si necesitas que el Señor haga algo en tu vida, solamente tú lo sabes. Deja la mano levantada. Y yo le pido a los hermanos de la iglesia que ahí donde estamos elevemos una oración por aquellos que tienen su mano levantada en esta hora. Padre, mira la necesidad, Señor, allí, hermana Elvia, hermano Enrique, Miguel, Leo, Nico, Fanny, atrás, Señor, Anderson, cada uno de los que levanta su mano en la necesidad. Señor, son parte de nosotros, son parte de esta iglesia. Toca sus vidas. Solamente tú y ellos saben su momento. Gracias, Padre. Te adoramos, bendecimos, exaltamos, damos honor y gloria. Toca sus corazones, Dios. Gracias. Gracias por obrar, Dios, por romper toda cadena, quebrar todo yugo en esta hora, por el poder de tu palabra. Gracias. Aleluya, Jesús. Aleluya. ¿Por qué no te colocas de pie? Todos colocamos de pie. Y le decimos al Señor, gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que has hecho, Señor. Aleluya, Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado, de tu amor has derramado en mi corazón. Sabe agradecer. No sabe agradecerte lo que has hecho por mí. Lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora. Mi canción, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dígale gracias. Señor, en la cruz diste tu vida.
semana tenemos culto el martes y el jueves a las 6:30 de la tarde. Amén. Vamos entonces a orar para ser despedidos. Padre, yo te doy gracias a cada uno de los hermanos y amigos que han venido en esta mañana, y que todos juntos hemos podido adorar y bendecir tu nombre, escuchar tu palabra, el mensaje que tenías para nuestra alma, mensaje que ha confortado nuestra vida, Señor, y renueva nuestras fuerzas para seguir adelante, para entender que tu misericordia es grande y que eres tú quien nos ayuda a permanecer en ti. Yo te pido, Señor, que al salir de este lugar esta palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, y que en el momento en que la necesitemos, Señor, tu Santo Espíritu nos la recuerde, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados.